En Colombia, 19,8 millones de personas sufren de insuficiencia alimentaria y más de 3 millones de estos casos se concentran en el Pacífico. En esta zona, 73.621 menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Esto repercute en que tienen en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en la vida adulta. Especial La Tertulia RCN Radio Cali. Buenaventura y el desafío de la desnutrición infantil. Bienvenidos a La Tertulia RCN Radio Cali, hoy con bastante calor vallecaucano, porque tenemos un especial periodístico que hemos preparado y que hemos denominado Buenaventura y el desafío de la desnutrición infantil. Entrar a Buenaventura es todo un desafío. En la medida que se avanza por su vía principal, va multiplicándose los barrios con nombres bastante sonoros, como La Independencia, Nayita, Juan 23 y muchos más, así como los sectores de casas suspendidas en palafitos en zonas de bajamar. Construcciones que se asentaron sobre un sistema de pilares o estacas de madera, los cuales a veces se insertaron sobre aguas pacíficas, como lagos, lagunas y caños, donde las aguas fluyen en calma para acabar en los ríos de la ciudad. Sobre los pilotes se construyeron plataformas donde se dirigen pequeñas casas de madera y largos puentes de tablas, como una circulación para acceder a estas, palafitos surgidos de quién sabe qué memoria ancestral propia o recordados en su transitar migratorio por otras regiones del continente, donde pueblos originarios compartieron su sapiencia y algo más con los abuelos de estos grupos afrodescendientes. Y en la medida en que se van trasegando barrios, aparece después de 20 minutos y pasar el puente del Piñal, esa Buenaventura Distrito Industrial, principal puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 puertos más importantes de América Latina. En este nuevo portuario en el que el sonar de las grúas pórticos y las operaciones se registran durante todo el día, se moviliza más del 53% del comercio internacional del país. Y mientras el puerto, hoy con 5 terminales, ha crecido en sus operaciones, paralelamente la población de la ciudad sufre una de las condiciones de pobreza más extremas de Colombia, calculada en un 80% y con un 40% de total en miseria absoluta. Una población en la que solo el 71% dispone de agua potable 8 horas al día, el 40% está sin alcantarillado y el desempleo es muy alto, tanto que supera el 65%. Y las cifras e indicadores reflejan que en medio de la pobreza, la desnutrición infantil en esta ciudad es un flagelo. La desnutrición de la población se ha duplicado según el más reciente estudio del Observatorio Buenaventura Cómo Vamos, y esta es la opinión del director Amin Sinisterra. Hacemos una pregunta a los ciudadanos en nuestro cuestionario relacionada en las últimas 4 semanas usted o algún miembro de su familia tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no había suficiente alimentos. Vemos que en el 2019, pues 2 a 10 personas contestan que sí. Para el 2020 eso se mantiene también en 2. En pandemia, por obvias razones, de alguna manera, pues sube a 4. La respuesta de los que dicen que sí, pues pandemia hicimos una encuesta virtual. Importante aclarar, digamos que no es un parámetro para comparar, pero pues sí nos da una tendencia o nos marca una situación pues que se vivía entre los años 2020 y 2021 por la pandemia. Ya cuando nos acercamos al año 2022, lo dividimos en zona urbana, zona rural, y en la zona urbana contestan 3 de cada 10 que sí viven esa situación, en la zona rural 4, ¿sí? Es decir, que se mantiene igual dato de pandemia. Si pudiéramos hacer pues alguna comparación, repito, pues no se pueden comparar porque la una es presencial y la otra es virtual, pero sin duda se cruza esa información y vemos que de manera preocupante se mantiene. Y ya cuando llegamos al 2023, hace 5 o 6 meses atrás, esa encuesta se hizo en diciembre, 4 personas en la zona rural de cada 10 dicen que tienen esta situación, y en zona rural crece, porque ya no son 4, sino que son 5. O sea, la mitad de las personas que contestaron la encuesta en 10 puntos rurales así lo manifiestan. Y esta es la posición del obispo de esta ciudad, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien formula un llamado urgente a revisar y hacer seguimiento a los niveles de desnutrición identificados con el fin de mitigar el impacto y reducir las muertes de los menores por esta causa. Hemos detectado que hay un tema de malnutrición, o sea que hay familias que no alcanzan a tener las 3 comidas al día. A veces, por motivos de pobreza, dejan una de las 3 comidas. Otras familias, algunas, dejan 2 comidas, solamente comen una sola vez. Eso se refleja en la escolaridad, a veces los niños no van al colegio, la desnutrición, y es más grave en la zona rural, y es mucho más grave
en la zona indígena o en algunas zonas más alejadas del casco urbano de Buenaventura. Una situación que también a nivel está preocupando, como lo señala el director de la Red de Bancos de Alimentos Abaco, Juan Carlos Buitrago. Tenemos una grave situación del hambre en Colombia. Hoy en Colombia 19 millones de personas tienen un consumo insuficiente de alimentos. Este es un dato de hoy del Programa Mundial de Alimentos. No alcanzan a acceder en Colombia 19 millones de personas a alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras y nunca o casi nunca logran acceder a alimentos ricos en proteínas como cárnicos y lácteos. Y hoy, Oscar, el 46% de la población de Buenaventura está en esta situación. Cuando estamos hablando de un 46%, estamos hablando, Juan Carlos, de una ciudad con todo un flagelo social, sobre todo el tema con los niños, que es la mayoría de la población. Así es, casi la mitad de la población tiene un consumo insuficiente de alimentos. Hoy en Colombia, Oscar, 13.7 millones de personas están bajando la calidad de lo que comen, están saltándose comida, comiendo menos de 3 veces al día. El dato que tenemos para el Valle del Cauca, para Buenaventura, es que en este momento el 26% de la población de Buenaventura está comiendo menos de 3 veces al día. Entonces, estos indicadores hacen, por supuesto, que haya hambre, que haya inseguridad alimentaria, pero lo que decías, que haya una mala nutrición infantil, que es lo que nos preocupa sobremanera. Ese 26% que usted nos dice implica familias que están en la pobreza absoluta. Así es, Oscar, así es. Familias que no les alcanzan los recursos para acceder a una canasta mínima de alimentos. Hoy en Colombia, Oscar, 18.3 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Hoy 18.3 millones de personas en Colombia viven al mes con aproximadamente 398.000 pesos para comer, para pagar arriendo, para pagar servicios públicos, y estos recursos, por supuesto, que no alcanzan para una canasta básica de alimentos, y entonces pues en Buenaventura tenemos esta situación y por eso tan importante un banco de alimentos en Buenaventura. El panorama de la desnutrición en Buenaventura arroja estos indicadores. En Buenaventura, 1 de cada 5 niños y niñas tuvo problemas de hambre al interior del hogar por falta de dinero. En Cali, la cifra es de 1 de cada 25. Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Colombia, la tasa de mortalidad en 2022-2023 en Buenaventura fue de 4 menores fallecidos. La tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años fue de 3, tanto para el año 2020 como para el año 2019. El 6.9% de menores de 5 años presenta desnutrición crónica. El 6.2% de niños y niñas entre 0 y 15 años de edad se enfrenta a la privación de alimentos. En el Valle del Cauca, Buenaventura, Argelia y Obando presenta la mayor exposición al riesgo en el no consumo de alimentos para los niños y niñas. Buenaventura presenta el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas del departamento del Valle, con un 34.5%. Y precisamente es uno de los que concentra la mayor cantidad de niños y niñas, tanto en el departamento como al interior de su población. La desnutrición en la infancia afectará todo el desenvolvimiento de estos niños el resto de sus vidas, como lo indica la directora médica de la Patrulla Aérea Colombiana, médica Lorena Mondragón. Encontramos niños con desnutrición aguda, moderada y severa, secundaria un poco atado a la inseguridad alimentaria, es decir, que son personas que están en área rural dispersa, que no tienen garantizado pues la alimentación para todo el grupo familiar. En algunas zonas rurales deben dar prioridad al padre, a las personas que están trabajando en el núcleo familiar, y los niños quedan como en un segundo plano. Entonces, estos chiquitos, pues desde el nacimiento, algunos están bajos en peso o continúan su ciclo vital de esa manera con anemia, además de que tienen una predisposición genética, y también está relacionado con un tema cultural en cuanto a la alimentación y a los productos que consumen. Hay bastante consumo de plátano, en general de carbohidratos, algunas proteínas, pero por ejemplo no tienen tanto consumo de carnes rojas o de algunos productos que pueden ayudar a recuperarse una anemia. Entonces sí lo vimos con alta frecuencia en las jornadas que realizamos en estos municipios. La situación precisamente de crecimiento, las capacidades intelectuales, la calidad de vida que tienen estos niños, ¿qué les puede deparar si siguen las mismas condiciones? Bueno, pues sí hay relación
de estos chiquitos con anemia, porque al cursar con una nutrición ya que es aguda, pero finalmente se vuelve crónica, y con una anemia moderada o severa, también afecta el tema cognitivo en cuanto pues a la capacidad como metabólica del cuerpo de tener una adecuada oxigenación, de que pueda tener un buen flujo sanguíneo en todo su cuerpo, y esto pues influye altamente en sus actividades como cognitivas, de neurodesarrollo, de atención en el colegio y de rendimiento escolar. Entonces puede ser que presenten bastante ausentismo por las enfermedades y que no puedan asistir a todas sus clases, puede ser que sean chiquitos con mucha somnolencia, que se distraen fácilmente y no pueden prestar atención a las clases, y pues al final esto tiene como un impacto en su desempeño escolar. Ustedes también han encontrado mucho el tema de embarazos de adolescentes, o sea, madres adolescentes que vienen en unos procesos de mala nutrición y precisamente conciben niños que siguen esa línea de la desnutrición, de la poca oportunidad, sobre todo desarrollo nutricional. Sí, hace parte de lo que mencionamos un poco como el ciclo de, pues, algunos nacen con bajo peso o con anemia, van creciendo por debajo del estándar, digamos a nivel de curvas nutricionales o curvas de crecimiento, y bueno, más de curvas de nutrición, porque de crecimiento no tienen una tasa, realmente son muy grandes, fornidos a corta edad, pero sí con anemia crónica o con algo en malnutrición, y las jóvenes quedan embarazadas a muy temprana edad teniendo anemia, y pues afecta todo el desarrollo. O sea, realmente sí tiene un impacto en todas las fases del ciclo vital, y independiente de hombres o mujeres. Doctora, ¿en esas comunidades hay conciencia de esa situación o para ellos es algo usual y normal tener esa calidad tan baja de nutrición para los niños? Porque los niños, como usted dice, son los últimos en la fila para el tema de la alimentación. Bueno, pues parece que sí es normal. Que no nos sorprende cuando nosotros reportamos algunos valores de anemia, de hemoglobina capilar, pues, o de que son las pruebas de tamizaje que nosotros podemos hacer en brigada, o cuando llegan con el resultado del hemograma, que es el examen de laboratorio. Les decimos, por ejemplo, está en 8 o en 9, y dicen, bueno, pero está mejor porque la vez pasada estaba en 7, estaba en 6, entonces sí se vuelve como paisaje y están un poco acostumbrados a que esos reportes estén bajos y que sea normal para ellos pues ir por la vida con esos valores. Estos indicadores y el día a día en esta localidad tienen múltiples causas, según Andrés Ramírez, director de la Fundación de la Sociedad Portuaria Regional. Buenaventura es un territorio que tiene oportunidades, una riqueza importante, sobre todo natural, comunitaria, de legado de tradición, sobre la cual se puede potenciar y desarrollar el territorio y generar oportunidades para proyectos de vida digna. Y esos proyectos van a permitir que las familias puedan tener trabajo, los padres, y así desarrollar sus hogares de manera plena, y la nutrición es un frente muy importante. Ese es un gran reto que enfrenta Buenaventura en la actualidad, que impacta incluso en la deserción escolar, donde los estudiantes, si no están bien nutridos, no rinden en su desempeño académico o no asisten a la escuela. Es decir, que el asunto de la nutrición impacta significativamente en el desarrollo humano de los estudiantes, no solamente en lo físico, sino en lo cognitivo, y finalmente pues es sembrar el desarrollo de las próximas décadas para Buenaventura, y por eso es urgente tratarlo. Pero finalmente poder posibilitar esas condiciones de vida requiere oportunidades de generación de ingresos, y creo que ahí está uno de los retos principales para Buenaventura y el Pacífico, y más en un momento de crisis global, de desaceleración económica que le pega como a los sectores tradicionales, entre ellos el portuario, logístico, que en todo el país y en el mundo ha venido teniendo una contracción. Eso pues nos obliga y nos empuja que tenemos que encontrar y desarrollar unas nuevas fuentes, unos nuevos sectores que generen oportunidades de trabajo, porque sin trabajo no hay oportunidad de vivienda digna, no hay oportunidad de nutrición y no hay oportunidades de desarrollo. Pausa en la tertulia RCN Radio Cali, ya continuamos con nuestro especial periodístico Buenaventura y el desafío de la desnutrición infantil. Especial La Tertulia RCN Radio Cali, Buenaventura y el desafío de la desnutrición infantil. La situación social y el orden público de Buenaventura además generan que la alimentación cada día cueste más y se vuelve inalcanzable para muchas familias. Es un rezago acumulativo que viene empujando desde las zonas rurales a las comunidades que están acostumbradas a tener tierra, o como los habitantes del Bajo Calima que están acostumbrados a acceder al río, a sus territorios para poder
desarrollar la agricultura, pero cuando la violencia llega y se apodera de los territorios, empuja a las familias hacia las zonas urbanas, como pasa con la comunidad del Bajo Calima, que está Coliseo El Cristal, ya llevan varios meses, ya sumando casi 2 años en esa situación, en donde los aleja cada día más de la posibilidad de poder desarrollar su territorio y sus formas de vida. Y por supuesto, esos adultos mayores que están sentados en una silla debajo de las escaleras del Coliseo, que estaban antes acostumbrados a estar sentados por lo menos mirando hacia el río o prestando atención a sus cultivos, pues se ponen en unas condiciones en las que la violencia les ha obligado a estar. Y esto cada día pues pone las condiciones a las comunidades más desventajosas y nos va alejando más de esa oportunidad de desarrollo. Digamos, los frentes y los retos son muy grandes, son diversos, pero creo que hay un factor esperanzador y es el sentido de comunidad y los vínculos entre las personas con el territorio. Y yo creo que ahí está la clave inicialmente para rescatar los valores y principios de las familias, para que nos pueda permitir recuperar nuestra sociedad que se viene desmoronando por esta situación de conflicto que tiene que ver con una descomposición de las comunidades que empezó en la ruralidad con la violencia y luego ahora esa violencia se ha acentuado en la zona urbana y esto cada día le hace la vida más difícil a las personas, a los habitantes que tienen que consumir los alimentos más costosos, que para emprender tienen que aprender a superar la extorsión y todos esos costos que se están llegando al consumidor final. Entonces es una cadena de infortunio que creo que tiene su mayor esperanza en el sentido de comunidad al cual hay que invertirle. Pareciera que las oportunidades hacia Buenaventura se estancan en la cordillera, pero también es una invitación a mirar hacia el mar y pensar hacia esa orilla qué oportunidades se pueden encontrar para el territorio de Buenaventura. Una connotación difícil y compleja que tiene a Buenaventura superada por su propia y compleja realidad social, según la economista María del Pilar González. Buenaventura tiene unos problemas bastante grandes a nivel social. Tenemos una pobreza multidimensional de más del 33% y una mortalidad por desnutrición que dobla el porcentaje del país. Tenemos el 17% de mortalidad por desnutrición. Esas son unas estadísticas bastante preocupantes. Y por supuesto la niñez es la más afectada. Aquí tenemos que tomar unas medidas importantes, no solo desde la institucionalidad pública, sino también desde el sector privado para tratar de disminuir estas estadísticas que han afectado durante muchos años al distrito. ¿Hay sectores de Buenaventura, María del Pilar, más afectados que otros? Sí, específicamente la niñez. Buenaventura es una ciudad bastante joven. De hecho, el rango entre 0 y 14 años es 1.5 veces superior al porcentaje de Valle del Cauca y un poco más del 30% el porcentaje para Colombia. Es decir, que tenemos muchos más niños y adolescentes que el resto del país. Y por supuesto, ese es el sector que más se ha afectado por el hambre en Buenaventura. Específicamente con los sectores de producción y económicos en el distrito, tenemos a la industria bastante afectada, especialmente a los comerciantes, por el tema de seguridad en Buenaventura, que se termina traduciendo en extorsiones que a su vez hacen que los precios de los alimentos aumenten y por supuesto que la inseguridad alimentaria crezca. Es una situación en la cual se ha llegado a hablar que por cada bolsa de arroz que entre a Buenaventura habría que pagar un impuesto, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Eso ha generado mayor desnutrición y ha generado mayor brecha social para poder adquirir los alimentos. Exactamente, Oscar. En Buenaventura las familias se ven muy afectadas por este tema, porque evidentemente este impuesto, que lo podemos llamar impuesto desde la teoría económica, que son las extorsiones, pues se terminan traduciendo y lo termina asumiendo el consumidor final, que en la población de Buenaventura pues es una población de bajos ingresos y pues eso termina haciendo que ya no puedan consumir la cantidad de alimentos que podían consumir anteriormente, a la par que los bloqueos en las vías también son un factor importante porque hace que haya desabastecimiento de ciertos alimentos, que eso pues provoca una mayor inseguridad alimentaria y hambre en el distrito. A eso le sumamos, María del Pilar, que desde Buenaventura es donde, como no hay producción alimentaria en Buenaventura propiamente dicha, todo toca traerlo al interior de Cali, del Cauca,
de Nariño, pero además desde Buenaventura se surge todo el Pacífico, salen en barcos hacia Timbiquí, hacia Guapi, hacia todos los... El tema es una crisis que sería de Buenaventura, pero sí irriga toda la cuenca del Pacífico. Exacto, sí, de acuerdo. De hecho, pues en zona rural dispersa de Buenaventura, los precios llegan hasta duplicarse incluso por el costo de los combustibles. Y eso pasa también en zonas más alejadas del Pacífico, a donde pues, solamente se puede llegar a través de embarcaciones marítimas, y pues eso evidentemente es una dificultad enorme para poder transportar esos alimentos esenciales para esas poblaciones. Las deficiencias durante la niñez asociadas a una mala alimentación y a la inexistencia escolar, al ingreso temprano a un mercado laboral y al embarazo, especialmente en adolescentes, pueden en el largo plazo constituirse en daños irreversibles y contribuir a la transmisión intergeneracional de la pobreza. Estos son los conceptos de la economista experta en temas de Buenaventura, María del Pilar González, y la directora médica de la Patrulla Aérea del Pacífico, Lorena Mondragón. Tenemos altas tasas de hambre también, y pues evidentemente eso provoca los estallidos sociales que hemos tenido a lo largo de estos años, y también explica en parte la violencia y la alta criminalidad en el distrito. Una dieta de un niño en Buenaventura, de un sector de bajamar, ¿en qué puede consistir diariamente, María del Pilar? Normalmente las personas en Buenaventura consumen alimentos de bajo valor nutricional. Las personas más empobrecidas pueden comer una vez al día y normalmente son alimentos poco nutritivos. Por ejemplo, un desayuno puede estar constituido por aguapanela y pan o aguapanela y galletas. Y un almuerzo, si hay almuerzo, puede ser arroz con huevo, que es bastante preocupante porque cuando hay alimentos, los alimentos que se pueden conseguir y que las familias pueden pagar son de muy bajo valor nutricional y hay pues evidentemente una alta tasa de nutrición de los niños y las personas por eso. ¿Cuánto puede ser la diferencia porcentual del costo de un mercado, por llamar un mercado base, de 30,000 pesos en Cali? ¿Cuánto puede costar con los impuestos, con el transporte y con todo lo que se mueve en Buenaventura, María del Pilar? Ese dato podría estar alrededor del, yo lo estimaría alrededor del 20% más del valor del centro del país, sumando el tema de transporte, sumando que toda la cadena de valor y empaque se hace en el centro del país y luego se devuelve a Buenaventura, puede estar por encima del 20% más del costo del resto del centro del país. En una ciudad donde el desempleo supera el 60%, ¿cómo se puede vivir con esas condiciones, sobre todo, y esos costos de los alimentos 20% más que en el interior del país? Mira, en Buenaventura se vive con una gran dificultad y por eso tenemos tasas de mortalidad tan grandes a causa de desnutrición, del 17%, como te digo, el doble del país. Evidentemente hay un problema de generación de ingresos y de pobreza multidimensional que pues no ha sido fácil de abordar y que las personas viven entonces del día a día, el pan coger que se produce, que es muy poco, como tú ya lo decías, Buenaventura no tiene vocación agrícola, no hay una industria agricultora, entonces pues se vive con las uñas, Oscar. Claro que sí. Bueno, y la pesca, ¿cómo entraría como un factor, digamos, para poder combatir esa falta de alimentos, de producción de otros alimentos? ¿La pesca es representativa o ya no alcanza a cubrir los niveles, sobre todo de seguridad alimentaria para la ciudad? La pesca es representativa como sector económico de Buenaventura, pero no es representativa en la alimentación, por más que pudiéramos pensar que sí, porque estamos en zona costera que produce pescado, pero ese pescado que se produce y esos mariscos que se producen se exportan o se comercializan al interior del país. Es decir, que las personas en Buenaventura no tienen la capacidad económica para consumir pescado de manera regular. Quienes lo consumen de manera más regular son las comunidades que lo producen y que están normalmente en zona rural costera del distrito. Hay otro elemento ahí, que es por Buenaventura pasa toda la carga de azúcar, de café de Colombia hacia el exterior. Y de venida, en la importación, todos los cereales que se traen de Canadá, insumos, pero todo eso sale hacia el interior del país, no se queda
en el mercado? ¿Cómo es esa situación? No, mira, lastimosamente los puertos, como todos sabemos, han traído desarrollo al país, pero Buenaventura se ha quedado detrás de ese desarrollo portuario. La ciudad y las comunidades de Buenaventura no han podido beneficiarse del desarrollo de los puertos. Y por consiguiente, pues todas las cosas que se producen y todo lo que se hace y las transformaciones que se puedan hacer de las industrias aledañas y que están conectadas con el movimiento portuario, no se hacen en Buenaventura porque no ha habido un desarrollo industrial en Buenaventura. Entonces, la producción y la transformación de cualquier cosa que se exporte o que se importe específicamente hacia Colombia del exterior, se hace al interior del país y eso causa que los dividendos o las ganancias que se generan de esa transformación pues no queden en el distrito. Cuando están en poblaciones rurales, lejanas de los cascos urbanos, ¿qué alternativas hay de poderlos atender, de poder sobre todo a estos niños ofrecerle otro tipo de factores nutricionales? Bueno, sí hay alternativas, se pueden organizar estas labores de estas brigadas, estos momentos de atención con los miembros de las juntas de comunidad, con los líderes sociales, y poder hacer una convocatoria para que participen las personas del área rural dispersa. Entonces sí es factible organizar la jornada, de pronto es difícil de tener buena adherencia a las instrucciones que se les dan, porque a pesar de que seguramente todas las organizaciones, por ejemplo las ONGs que participan, tratan de dejar recomendaciones aterrizadas con los productos que están disponibles en el territorio, para no ir a ofrecer algo o indicarle que consuma un producto que no va a encontrar en su municipio. A pesar de que se den esas recomendaciones, a nivel cultural pues también se da bastante privilegio a productos como el plátano, el chicharrón, pues que son para consumir en el desayuno, en el almuerzo y la cena, y que no tienen tanto aporte nutricional. Entonces, sí es viable hacer estas jornadas, sí es viable orientarles como una nutrición con los productos que están disponibles a nivel local. Es retador hacer ese cambio de conciencia a consumir más productos como las verduras, como las frutas o como proteínas y carnes rojas. En Buenaventura no hay empresas procesadoras de alimentos ni zonas de cultivo cercanas, factores que además se suman a las dificultades para una seguridad alimentaria, como lo expresa Mincy Nesterra de Buenaventura. ¿Cómo vamos? Primero hay que considerar que la población de Buenaventura es muy joven todavía frente al resto del país. Digamos que fenómenos como el envejecimiento aunque se presentan en Buenaventura, todavía están distantes de los grandes centros poblados o capitales de Colombia, es decir, el 33% de la población está entre 0 y 14 años. Entonces eso es, además de ser grave, porque es la población que más sufre, digamos, temas de seguridad alimentaria, pues también lo grave es que la dependencia, es decir, al ser ese peso, el 30%, es decir, prácticamente 3 de cada 10 están en ese rango de edad, y sabiendo la situación de desempleo que vive Buenaventura y de informalidad, pues por supuesto es un cóctel delicado que nos genera esa situación, porque muy seguramente cuando el adulto que contesta la encuesta es una persona mayor de 18 años, entonces puede ser que en alguno de los hogares, por lo que hemos podido mirar y revisar, el abuelo, el papá, la mamá o algún adulto responsable, pues muy seguramente la persona que se priva del alimento, y muy seguramente esta es la persona que genera el ingreso para llevar el alimento. Entonces, por supuesto que es grave, sin dejar por fuera pues que puede ser que en el hogar haya un menor, es decir, que esté menor de 14 años, que por alguna razón pues también se prive del alimento. Los alimentos deben ser despachados desde Cali, y además con la gran cantidad de bloqueos en la vía hacia Buenaventura, que se han multiplicado por diferentes factores sociales, el que estos productos lleguen a la ciudad portuaria ha sido una labor traumática, y en la que algunos empresarios prefieren no adelantarla para evitar pérdidas, lo que deja a los ciudadanos y niños en una ciudad con una población, según el DANE, de 324.130 habitantes. De estos, 85.441 menores de 12 años con el alimento en veremos. María Pilar, usted, hija de Buenaventura, tiene la oportunidad de estudiar, regresar a su ciudad natal y luchar por su ciudad natal. ¿Cuál es el llamado, sobre todo a los bonaerenses, pero en general a todos los vallecaucanos y colombianos, para apoyar a Buenaventura y sobre todo para estar muy atentos
¿Qué pasa con los presupuestos de una ciudad como Buenaventura? ¿Qué ha pasado tradicionalmente con el tema administrativo de las alcaldías? ¿Por qué se genera tanta desigualdad social? Y sobre todo, ¿qué perspectivas tiene usted sobre todo de esa ciudad que debe avanzar y mejorar en todos sus índices, especialmente bajar esa desnutrición infantil y la mortalidad infantil por niños que están prácticamente aguantando hambre? Buenaventura es una ciudad llena de oportunidades porque hay todo para hacer. Y específicamente con el tema del programa de alimentación escolar PAE, aquí hay un dato súper preocupante, y es que la Contraloría General de la Nación el año pasado alertó sobre la situación de 45.000 niños de Buenaventura que no estaban recibiendo esa alimentación y que para muchos de esos niños es el único alimento que toman en el día. Entonces yo quiero hacer un llamado a la administración pública, al gobierno nacional, a la gobernación del Valle y a la alcaldía local de Buenaventura para que unan fuerzas para mitigar el hambre en Buenaventura y para mejorar las condiciones de tantas familias que están pasando ahora mismo necesidades. Necesitamos poner ojos sobre los jóvenes de Buenaventura que han criminalizado de manera injusta durante muchos años y que estamos trabajando y luchando para hacer crecer este territorio y mejorar las condiciones de quienes ahora estamos, pero también de los niños que vienen creciendo en un entorno en el que no es justo crecer y con condiciones de desigualdad muy grandes que no les permiten desarrollar su potencial. Queremos niños sanos en Buenaventura, queremos una juventud sana en Buenaventura que pueda desde adentro desarrollar el territorio que tanto quiero y por el cual he venido trabajando estos años. Conocido algunos proyectos que están planteados desde los gobiernos para el territorio y pues todos hacemos votos y prendemos todas las velas para que se den y salgan bien. Pero creo, Oscar, para resumir, es un asunto de robustecer las relaciones de comunidad y amarrado con los principios y valores tradicionales, con el empuje y desarrollo de actividades económicas concretas que puedan aprovechar las comunidades, como lo decía el sector de la economía bichera o el turismo, que es el sector que más está jalonando oportunidades para las comunidades en las zonas rurales y urbanas. Para luchar frente a esta brecha alimentaria, el 13 de diciembre del año 2019, como respuesta a la necesidad tan latente de organizar la caridad y confiados en la providencia de Dios, se dio inicio al Banco de Alimentos de Buenaventura. Nosotros, soñando y luchando, ayudando a esta comunidad de Buenaventura, creamos el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos viene trabajando, ya llevamos 3 años larguitos y estamos luchando por sostenerlo. Ahora estamos construyendo una sede porque el manejo de alimentos tiene que tener unas condiciones adecuadas. Entonces estamos construyendo una sede en Buenaventura digna que pueda permitir que no haya que haya un manejo adecuado según las normas de salubridad, etcétera, de poder traer alimentos, porque Buenaventura no produce alimentos, todo lo tendremos que traer, y hasta ahora lo traemos de Cali, Medellín, Bogotá, Pereira o Pasto. Digamos, esos son como nuestros proveedores para poder tener el Banco de Alimentos una atención a los niños, niñas, adolescentes y al adulto mayor. También nos enfocamos mucho en ellos. Desde este banco se ha adelantado un trabajo constante y organizado para contribuir con la seguridad alimentaria de miles de personas en esta ciudad y su zona de influencia en la costa del Pacífico. Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, ¿para cuándo termina el Banco de Alimentos en Buenaventura? ¿Y qué cobertura va a tener? Lo que tenemos ahora, la construcción que estamos desarrollando, pensamos que pueda terminar en 3 a 4 meses, dentro de 3 a 4 meses. Es una construcción robusta, son 400 metros cuadrados, pero bien ubicados para que haya realmente un proceso digno, porque en Buenaventura también se merecen cosas dignas para hacerlas bien hechas. Entonces estamos en ese trabajo, estamos todavía solicitando que empresas, personas, fundaciones nos puedan ayudar, que es la manera, porque el Banco de Alimentos que tenemos en Buenaventura es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo y estamos llegando a muchas personas. El Banco Diocesano de Alimentos de Buenaventura se concibe como una institución social de carácter canónico sin ánimo de lucro, con la misión de acopiar y distribuir alimentos sirviendo de puente entre la abundancia de quienes los poseen y la escasez de quienes carecen de estos, sin distinción de religión, preferencias políticas o raza. Y al frente de esta misión está Sona María Suárez Estupiñán. Estamos en la tertulia RCN Radio Cali con nuestro especial sobre Buenaventura y estamos con la coordinadora del Banco de Alimentos en esta ciudad, Sona Suárez. Bienvenida a la tertulia RCN Radio Cali.
Muchas gracias y un saludo muy especial para la amable audiencia que a esta hora escucha este importante programa La Tertulia de RCN Radio. Gracias, Sonia. Sonia, los recursos de una donatón, denominada numeral Futuro Sin Hambre, realizada en diciembre anterior, y a la que se sumaron muchas personalidades de la televisión, de la cultura, en general, muchos colombianos, ha sido el inicio, es como la cuota inicial de los trabajos del Banco de Alimentos de la ciudad. Así es, Oscar, gracias a Dios y a la generosidad de muchas empresas, como usted lo menciona, de colombianos también, que con la mano en el corazón se sumaron a esta donatón por un futuro sin hambre y han compartido de lo que ellos tienen para que nosotros, como Banco de Alimentos de Buenaventura, podamos edificar hoy. Estamos ya construyendo en un área inicialmente de 400 metros cuadrados, pero tenemos ya la posibilidad también de extendernos porque es un área que precisamente tiene más capacidad para construir. Entonces, hoy es una realidad, ya estamos construyendo el banco, pensamos, Dios mediante, inaugurar en una primera etapa, finalizando el mes de septiembre de este año 2024. Sonia, el llamado a la solidaridad a todos los colombianos con este banco, porque es tan importante apoyar esta obra, y más en Buenaventura, que tiene unos índices de desnutrición, especialmente en niños, bastante complejos. Así es, hacemos un llamado muy especial a los colombianos de buena voluntad, a esos hombres y mujeres que todavía sueñan y soñamos, porque me incluyo, con un futuro mejor en nuestro país. Y sabemos que la base de nuestra sociedad, el presente y la realidad están nuestros niños precisamente, y esta ciudad sí que lo necesita. Voy a contarle un poquito, nuestro banco lleva en operaciones, ya va a ajustar 5 años, y justo el año pasado, en el 2023, logramos entregar con el apoyo de Abaco y de empresas importantes como Alquería, el Grupo Kellogg, FENAVI, que nos apoyaron con el programa de desayunos saludables. Pudimos servir 36,000 desayunos a niños, entregándoles un promedio de 12,643 kilos entre alimentos, frutas, cereales, productos lácteos. Entonces nos emociona saber que, bueno, hemos comenzado con este granito de arena y que con la ayuda de ustedes que nos escuchan, personas de buena voluntad, podemos seguir atendiendo no solamente esos 300 niños que tenemos ya seleccionados, sino que podemos extendernos con más, porque es muchísima la necesidad que hay en este puerto tan necesitado, especialmente en nuestra población infantil. Sonia, cuéntenos más detalles sobre la construcción. Va a ser una bodega, ya tiene un tema de almacenamiento de alimentos, requiere una infraestructura especial. ¿Dónde queda exactamente el banco? Cuéntenos más detalles. Bueno, les comento que efectivamente nosotros en la operación que llevamos lo estamos haciendo en un barrio que se llama Rockefeller, un sector también muy alto en la ciudad, y estamos ubicados en una casita que era de unas religiosas, las hermanas vicentinas. Obviamente, pues no tenemos la estructura adecuada para operar, pero debido a la gran necesidad que hemos estado, entonces hoy tenemos un problema enorme de almacenamiento, de selección y clasificación. Lo hacemos, pero con muchísima dificultad. Por eso el área donde se está construyendo, que es en Bagno Regio, es en el sector del seminario, en la parte del fondo, donde funciona una casa de retiros que hay aquí en Buenaventura. En un sector muy bien, porque estamos justo en la mitad de Buenaventura y eso nos permite desde allí poder atender a toda la población. Nosotros atendemos no solo Buenaventura, sino también el casco urbano y rural de la ciudad, y desde aquí también impulsamos y apoyamos municipios de la costa del Pacífico. Entonces, contar con un área bien estructurada como es cuartos fríos, poder tener nuestras áreas de proceso, de selección y clasificación de las donaciones, con las debidas normas que nos exige el PHS, que es el perfil higiénico sanitario, con los muelles para que nuestros camiones puedan entrar a descargar, y lo mismo los camiones que vienen a recoger las donaciones para llevar a las comunidades. Pues eso también va a generar que nosotros logísticamente mejoremos y tengamos mejores espacios para poder recibir más donaciones e impulsar y ayudar a más comunidades.
Sonia, es un banco que además atiende no solamente la población de Buenaventura, sino que así como de Buenaventura se embarcan los alimentos hacia todo el Pacífico, igual del Banco de Alimentos se apoya a muchas poblaciones más. Cuéntenos sobre eso. Así es. Nosotros desde Buenaventura, desde nuestro banco, por ejemplo, el año pasado el número de personas registramos con la zona rural, también en municipios costeros, logramos impactar a 58.628 personas, con un promedio de 595.201 kilos entregados entre alimentos y no alimentos. Y esto lo recepcionamos aquí en este pequeño espacio donde estamos, porque vamos también con el apoyo de la Armada o también de la empresa privada. Vamos a municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micay, haciendo puente para llegar a otros corregimientos aledaños. Vamos también en la zona de cabecera, al Bajo San Juan, hemos también llegado hasta por el Chocó, hemos llegado también hasta Quibdó, inclusive desde aquí, desde Buenaventura, dando apoyo, porque nos unimos, ¿no? Ese banco que es liderado por el señor obispo, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, y en ese apoyo con los obispos también de la Franja del Pacífico, hasta Tumaco también hemos llegado. Entonces, cuando se presentan necesidades puntuales como Banco de Alimentos, siempre estamos prestos a atender. Dicen que de las crisis surgen las oportunidades y así en Buenaventura la meta es culminar estas obras, poniendo en marcha la sede de este Banco de Alimentos, ubicada en todo el corazón de esta capital del Pacífico y que se tiene previsto inaugurar para septiembre próximo. Seguir luchando para aumentar el cubrimiento de la atención a tantos habitantes, especialmente niños, que están padeciendo de una desnutrición crónica y apostarle así a un mejor mañana en medio de un horizonte único del Pacífico colombiano en todas sus veredas, corregimientos y otras localidades costeras del Valle, Cauca y Nariño, que se han levantado al lado de ríos, esteros y en cercanías al mar Pacífico. Ante todo es pensar que podemos hacer cosas en Buenaventura grandes, importantes, como el Banco de Alimentos, que es una manera, nosotros le llamamos organizando la caridad. Es un tema muy organizado porque sabemos a quién se le entrega, qué productos, sabemos qué tipo de nutrientes está recibiendo cada persona, tenemos tablas de eso, porque estamos en la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, tratando de llevar esto de la mejor manera para que no sea simplemente una bodega de entrega de alimentos, es mucho más que eso. Bueno, monseñor, pues muchas gracias por atendernos aquí en la tertulia. Quedamos, como dicen, con todo el propósito de viajar pronto a Buenaventura, conocer las obras y que usted nos acompañe en un recorrido por esa Buenaventura que necesitamos mostrarle a toda Colombia para que reflexionen todo el Estado y pero especialmente toda la sociedad del apoyo que necesita la gente de Buenaventura. No, el agradecido soy yo y toda la comunidad de Buenaventura, que podamos evidenciar la situación que estamos viviendo, pero también las posibilidades, las soluciones que estamos ya visualizando. Y necesitamos apoyo de muchos empresarios, de muchas personas que cada día sumemos a estas iniciativas tan trascendentales y que siga la tertulia, sigamos unidos y siempre dispuestos para que compartamos a veces los dolores, pero también las dichas de que estamos tratando de salir adelante por el bien de esa población que lo necesita. Esta es una tarea en la que todos podemos aportar. Esta es una obra que cuesta 1.200 millones de pesos y sus gestores seguirán esperando la donación de recursos para que este anhelo se vuelva realidad y por eso pueden ingresar a www.futurosinhambre.org y realizar sus donaciones. El banco es un anhelo, es una necesidad y sobre todo es transformar la historia de la atención en Buenaventura en ese sentido. Así es, usted lo ha dicho, es transformar la historia, nos da muchísima alegría compartirles que pues es el primer banco que existe en toda esta región del Pacífico, Banco de Alimentos, que es un sueño que trajo nuestro actual obispo, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien ya venía de fundar también otro banco en la ciudad de Pereira, y esa experiencia logra plasmarla aquí en nuestra ciudad y justo fue nuestro inicio fue en pandemia, entonces la necesidad fue enorme y gracias a Dios pues con el apoyo de la empresa privada y de la organización que respalda todos los bancos de alimentos del país como es ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, nos ha permitido traer muchas donaciones del interior del país porque pues sabemos que Buenaventura no tiene industria alimenticia alrededor. ¿Qué significa esa sede que se está construyendo para tener un banco de Buenaventura con mayor capacidad, con mayor atención
y que está contando el apoyo de todo lo que es la red de Abaco, de la Arquidiócesis de Buenaventura, la Arquidiócesis de Cali en general, y cuál es el llamado, sobre todo en este momento, a los vallecaucanos, con esta iniciativa de tener ese banco de alimentos en una ciudad como Buenaventura, que podría tenerlo todo, o lo puede tener todo, pero en el tema del desarrollo social no se refleja en sus indicadores. Lo primero es que hoy ya tenemos un pequeño banco de alimentos en Buenaventura, pero que no cumple con las características de almacenamiento adecuadas de los alimentos. Los bancos de alimentos en todo el país nos especializamos en salvar alimentos que no logran comercializarse. En Colombia, Oscar, estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Con la comida que botamos en Colombia cada año, podríamos darle de comer a toda la población de La Guajira las 3 comidas al día durante 15 años. Con la comida que botamos cada año en Colombia, podríamos darle de comer a toda la población que vive en pobreza extrema en Colombia y nos sobraría comida. Entonces, los bancos de alimentos salvamos alimentos del campo, de los supermercados, de la industria, de hoteles, casinos, restaurantes. Estos alimentos que no están vencidos, que están aptos para el consumo, los vamos distribuyendo y hoy con eso estamos alimentando a 1.164.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. En Buenaventura no tenemos infraestructura y por eso estamos construyendo un banco de alimentos que cumpla todas las reglas de Colombia y las internacionales que nos exige la Red Mundial de Bancos de Alimentos para poder canalizar, llevar más alimentos al Pacífico colombiano. El mensaje a todos los vallecaucanos es a que nos solidaricemos, a que busquemos a Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que busquemos Banco de Alimentos de Buenaventura. Todos pueden ayudar. La lucha contra el hambre y la desnutrición infantil es una misión de todos los que habitamos esta región del país y tendremos la oportunidad de apoyar esta iniciativa. Soy Óscar López Noguera, especial en La Tertulia, RCN Radio Cali. Especial La Tertulia, RCN Radio Cali, Buenaventura y el desafío de la desnutrición infantil.